Reforzado. Ok, vamos a continuar. En cuanto al golpe de calor, evidentemente eso es un estado de emergencia, de urgencia, ¿verdad? Entonces, lo que se debe hacer en ese momento, dentro de todo, es tratar de realizar un enfriamiento activo. ¿Qué quiere decir eso? Bañarle al paciente con agua, no helada como dice ahí, pero sí agua fría, de la canilla o lo que sea, pero que sea fresca el agua. Bolsa de hielo hasta 39 grados Celsius también dice eso justamente para activar otra vez a la piloerección de la piel. Usualmente se realiza de ese modo. ¿Por qué? Porque hay una alta mortalidad en cuanto a este tipo de situación, ¿verdad? El golpe de calor a muchos ya les lleva, ¿verdad? Es bastante grave esta situación. Entre todas las enfermedades por calor, esta es una de las más graves. Consejos, en este caso, no efectuar carreras largas o generalizando, no realizar actividad física a mayor de 28 grados Celsius. Eh, Tomar antes de las pruebas o de las actividades físicas, ¿verdad? 200 ml de líquido más o menos antes, 5 minutos antes y durante el ejercicio hay que hidratarse justamente. ¿Quién habló? ¿En serio? ¿Qué va a hacer todavía? ¿Mm? Ok. Congelación e hipotermia. Esto es todo lo contrario a lo que estuvimos viendo. Usualmente en nuestro país es medio difícil que suframos de congelación porque no es lo frío, ¿verdad? Pero no obstante, de repente si alguno se va por España o algo, entonces tomen en cuenta estas cuestiones. Hay temperaturas frías, evidentemente, viento, evidentemente que ocasiona esta situación. Hay también una deshidratación por parte nuestra y en ese caso, y hay una carencia de equipo protector. Bueno, entonces, se da esta situación en ambientes fríos, hay veces hay mucho viento también, incluso hay lugares en donde hay viento, pero eso es lo que ocasiona el descenso de la temperatura. El paciente no se hidrata, por más famoso hace frío no queremos no tomar agua. Si cuando hace calor no queremos tomar agua, mucho menos cuando hace frío, ¿verdad? Y no hay una buena, no se abriga bien esa persona, ¿verdad? O las personas. Se inicia, los síntomas en este caso, inicia con picor y dolor, aparecen parestesias o adormecimiento, el famoso entumecimiento, que no siente una parte, el famoso se me durmió la pierna, le dice la gente, ¿verdad? Eso ya es porque estamos entrando en un estado de congelamiento. Extremidades blancas y serias. Usualmente las extremidades, las manos, los pies, están blancos por lo frío que hace, ¿verdad? O por la alta temperatura, la baja temperatura, mejor dicho, que tiene, está hiper frío, entonces se vuelve blanco y las mucosas o los labios, en este caso, se vuelven lila o azul, ¿verdad? Lila, azul. Tratamientos: calentar con agua tibia,
mayor a, o sea, a partir de 42 grados Celsius y evitar el reenfriamiento. Ya le estuviste calentando, tratando de levantar la temperatura en ese caso, y la persona sale otra vez afuera, ¿verdad? No creo lo que tenga tanta fuerza para salir, ¿verdad? Pero es un decir nada más. Evitar entonces que se reenfríe o en el caso de que le colocaron, por ejemplo, una manta térmica o le bañaron con agua tibia y no cesa, no aumenta su temperatura, sigue siendo muy baja su temperatura, en ese caso, volver a bañarle o dejarle más tiempo, calentar un poco más el agua, ¿verdad? Para evitar que se enfríe nuevamente. La hipotermia accidental, o sea, el descenso de temperatura del cuerpo de manera accidental. Una temperatura que oscila de entre los 35 grados para abajo. Se suele dar en deportes de invierno, agotamiento, fallo del equipo también. Y los síntomas son fatiga extrema, confusión mental, incoordinación, apatía y justamente la temperatura menor a 32 grados, a 32 grados Celsius, que ocasiona rigidez muscular generalizada, arritmia cardíaca que puede ser letal. Tratamiento. En cuanto a casos leves, se sugiere la administración de manera oral de líquidos calientes, por ejemplo, té, café, chocolate usualmente, sopas, sopa líquida, ¿verdad? No sopa la que nosotros comemos como creemos que es la sopa, ¿verdad? O la que consideramos sopa, mejor dicho. Recalentamiento externo, estímulo muscular leve. Resto de los casos, en todos los casos ya, englobando recalentamiento activo central con líquido intravenoso caliente, cuando ya no hay caso de poder aumentar su temperatura, está con mucho frío, bajó muchísimo su temperatura y no sabemos qué más hacer con ese paciente, entonces se le inyecta un líquido caliente de manera de, pero no es líquido, cualquier líquido, es un líquido especial para eso, ¿verdad? Que evidentemente los paramédicos tienen que aplicar. Se suele realizar también la diálisis en ese caso. Inmersión en agua caliente, un efecto rebote, evitando el efecto rebote, justamente. Que es lo que ya habíamos mencionado, las duchas calientes, por ejemplo. Ahora, intoxicaciones o envenenamiento. Otro tema. Vamos avanzando. La intoxicación o el envenenamiento es una reacción que tiene el cuerpo ante la presencia o ante la entrada de algunas sustancias tóxicas, como es el veneno en este caso, o alguna sustancia química también que puede ocasionar alguna reacción inusual en nuestro cuerpo, que justamente pueden causar una lesión o enfermedad e incluso también la muerte. El grado de toxicidad varía según la edad, sexo, estado nutricional, vías de penetración y concentración del tóxico. Lógicamente no nos vamos a comparar nosotros con los bebés. Si evidentemente una criatura ingiere, por ejemplo, qué sé yo, cloro, evidentemente mucho más rápido le va a matar a la criatura que a nosotros. De repente nuestra defensa puede ser mayor que la del niño y pueda contrarrestar de algún modo o por lo menos estirarle el tiempo antes de que nos suceda algo peor, ¿verdad? Sin embargo, en ese caso los niños puede ser que les afecte aún más. Eh, un tóxico es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa. No es nada nuestro chico y fuera, ¿verdad? Que en una concentración determinada puede dañar a los seres vivos. Puede ser muy variado. Ese sería un tóxico. Entonces, tiene una presentación, puede ser sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso también. A ver, sólido, por ejemplo, alguna planta tóxica, ¿verdad?
líquido, puede ser, por ejemplo, cualquier, qué sé yo, el cloro, por ejemplo, que también es un tóxico, y gaseosa, por ejemplo, el gas de la garrafa, por ejemplo. Las intoxicaciones pueden presentarse por dosis excesiva de medicamento o droga. Las drogas también son tóxicas, ahora que menciona acá, ¿verdad? Es también un tipo de sustancia sólida que también puede ser de manera líquida, ¿verdad? Y las vías de administración también van dependiendo. Puede ser vía oral o vía intravenosa también, por cierto. Almacenamiento inapropiado de medicamentos y venenos. Famoso, dejamos así, qué sé yo, los venenitos así para los yuyos y demás, para nuestras plantas. Dejamos por ahí nomás, justo criatura que está gateando se va y toca, ¿verdad? O nos fuimos a la casa de algún amigo, alguna amiga, le llevamos a alguna criatura, a nuestra criatura de repente, gateando, gateando, entre caminando, qué sé yo, se va y toca algún líquido y toma, ¿verdad? Ese también puede ser un tipo de intoxicación o envenenamiento. Evidentemente no es algo adrede o tampoco va a ser suicidio, ¿verdad? Pero son situaciones, son accidentes que ocurren, ¿verdad? Utilización inadecuada de insecticidas, cosméticos, pinturas, etcétera, por inhalación de gases tóxicos, consumo de alimentos en fase de descomposición o caducados. También se le considera un tipo de intoxicación. Cuando comemos, por ejemplo, algo que ya está pasadito, que ya estábamos guardando de hace días, hacía calor, no congelaba bien nuestra heladera, lo que sea, se descompuso, pero comimos igual, ¿verdad? Suele ocurrir. Por eso, justamente ahora que menciono eso, tengan mucho cuidado con las cosas que comen por la calle también, porque hay veces que hace mucho calor y famoso la milanesa que vende ña fulana, su sándwich de milanesa es muy rico, voy a comprar. La mayonesa que se le coloca usualmente ya se quiere descomponer con este clima, no abastece el clima. Entonces, eso puede suceder también. Las empanadas que compramos en la calle también, pasado un cierto tiempo, suele ocurrir que ya quiere descomponerse. Y el consumir eso puede hacernos mal. Nos intoxica y después ya no salimos del baño. Sí, eso, por la gracia de Dios, solamente eso ocurre, ¿verdad? Es una situación que ahora se está viendo mucho, así que tengan en cuenta también eso. Otra cosa, suelo ver que venden, no estoy en contra de esa situación, ¿verdad? Pero justamente nuestro clima no favorece nomás. Hay gente que vende jugo con la jarra ahí por la calle, ¿verdad? Y hay gente que compra, ¿verdad? Eso también hay que tener cuidado de consumir, porque también no sabemos de cuánto tiempo hace que está teniendo ese jugo en la jarra y ese que le colocan, le recargan nomás de hielo para enfriar. Y también un trago feroz le dimos, pero que demasiado se teníamos. Ya ingerimos, y que lo como dos tragos en uno, ¿verdad? Y había sido, estaba medio pasadita la fruta, ¿verdad? También suele ocurrir, suele causar ciertas intoxicaciones. Y famoso queremos decir, qué sé yo, nunca vamos a decir porque comí o tomé tal cosa me duele la panza, pero evidentemente es por eso, ¿verdad? Es algo que comiste lo que te ocasionó. Al menos si es que no se medican, esa es otra historia. Consumo, no, manipulación o consumo de plantas venenosas, que también suele ocurrir más bien con los chicos, eso. Ingestión de bebidas alcohólicas, especialmente las adulteradas. También suele ocurrir con la famosa cerveza tradicional, ¿verdad? Yes. Ok. Bueno, ahí. Eh, Muy bien. Intoxicación por ingestión, que justamente es lo que estábamos mencionando. Las causas pueden ser múltiples, pueden tener varias causas. Consumimos algo o nos dieron de tomar algo o cosas así, ¿verdad? Síntomas. Alteraciones digestivas,
náuseas, vómitos, dolores abdominales, diarrea. Alteraciones de la conciencia, disminución o pérdida de la conciencia. Alteraciones respiratorias, aumento o disminución de la frecuencia. Hay disnea, la disnea es la dificultad para respirar. Quemaduras en labios, si es tóxico algún producto químico que ingerimos. Respiración rápida y dificultosa. eh, Convulsiones también que suelen ocasionar justamente el sistema nervioso central. Primeros auxilios. Llamar al centro de información toxicológica. Ese número evidentemente no es el de nuestro país. Entonces, nosotros también tenemos un centro de información toxicológica en Paraguay. Entonces, dentro de todo es llamar ahí, ¿verdad? Pero creo que prima mejor bien la urgencia llevándole a algún centro asistencial, más que nada. No provocar el vómito, salvo si es por medicamentos y si está consciente el paciente. Lógicamente, si está inconsciente nuestro paciente, no le vamos a estar haciendo que vomite, ¿verdad? Ocasionando o queriendo hacer eso. Neutralizar el tóxico. Agua albuminosa, que es algo, un líquido en este caso que se ingiere en ese caso solamente si el paciente está consciente. Tratamiento sintomático. Tratamiento sintomático sería en el caso de que, por ejemplo, tiene náuseas y le damos de tomar algo para las náuseas. Tiene vómito y le damos a tomar algo para los vómitos. En base a los síntomas que tenga, ¿verdad? Vigilar constantes vitales e iniciar maniobras de reanimación si son necesarias. Si son necesarias. Colocar en posición lateral de seguridad si está inconsciente. Abrigarlo y tratar de identificar el tóxico para ponerlo en conocimiento del médico. Ok. Bueno, ahora sí, dejamos hasta ahí lo que es intoxicación y ahora entramos en lo que es la diabetes. La diabetes es la famosa o el famoso tubo de azúcar que dice la gente, ¿verdad? Es una enfermedad que consiste en una deficiencia en la producción de insulina. Nuestro cuerpo produce insulina. ¿Qué pasa? Todo lo que nosotros comemos puede ocasionar una alteración dentro de todo en el órgano principal que la produce. Entonces, cuando vamos consumiendo demasiados alimentos que no son, que de repente no son propios para nuestro cuerpo o ya es en demasía, es en exceso, entonces esa insulina ya no abastece para poder eliminar todos los alimentos que consumimos, por ejemplo, las frituras, todos los carbohidratos malos en este caso. Entonces se sobreproduce esa insulina y llega a un punto en el que ya empieza a ser ineficaz, en este caso el páncreas. Y entonces ahí es donde empieza a haber alteraciones ya y empieza a aumentar el nivel de glucosa en sangre, que en nuestro caso suele ser de 60 a 120 miligramos lo normal en la sangre. De hecho, suele ser hasta 110 nada más. A partir de 120 en adelante ya se considera ya una prediabetes, incluso la diabetes. Padecer la enfermedad no es en principio una contradicción para practicar deportes. Requiere un buen conocimiento por parte del deportista de sus requerimientos diarios de insulina y de cómo se modifican estos con el ejercicio. Entonces, de hecho que el ejercicio tiene que estar acompañado de estos pacientes que padecen esta enfermedad. Siempre el médico les va a recomendar por lo menos caminata 2 a 3 veces a la semana, por lo menos por 20 o 30 minutitos, sí o sí. El tratamiento en este caso suele ser
la dieta, una dieta saludable, una dieta equilibrada, evidentemente, medicación con ciertos fármacos y la actividad física, como le digo, tiene que ser acompañada de esta patología. Tipos de diabetes mellitus. Tenemos dos tipos de diabetes mellitus. La primera, el tipo 1, que se suele dar en niños y jóvenes. El páncreas pierde totalmente la capacidad de producir insulina, y la cual debe ser administrada varias veces al día. Usualmente son pacientes que nacen con esta condición. La diabetes mellitus tipo 2 se suele dar en adultos. Existe un déficit relativo de la producción de insulina, o sea, el páncreas no produce nomás la suficiente insulina que necesita el cuerpo para poder regular la glucosa. Entonces, en ese caso, podemos ayudar al páncreas con pastillas, aunque a veces también es necesario administrar insulina. Hay pacientes, por ejemplo, que se suelen deprimir o decaer e incluso entran en depresión cuando el médico les indica ya la aplicación o administración de insulina. Pero no obstante, es para regular nada más. O sea que tampoco no se acaba el mundo por eso dentro de todo, ¿verdad? Pero de ahí a que el paciente entienda es otra cosa, ¿no? Anga. Otros tipos de diabetes mellitus. Y acá está, esta era una de las preguntas que les hice en el cuestionario. La diabetes gestacional, que se suele dar en las embarazadas. Usualmente se da durante el embarazo. Antes del embarazo la paciente era sana, no padecía de esto. Solamente durante el embarazo presenta esta condición. Nace la criatura y se regula automáticamente su nivel de glucosa. Es medio rara la cuestión. Diabetes tipo MODY es un tipo de diabetes tipo 2 que aparece en jóvenes. Para su tratamiento no es necesario el aporte de insulina, al menos durante los primeros años. Suele darse entonces en pacientes jóvenes. Dijimos que el tipo 1 era de niños y jóvenes y el tipo 2 era de los adultos. Bueno, también los jóvenes no estamos exceptos de padecer esta situación, esta patología. Evidentemente, si yo tengo 30 años, estoy comiendo todo lo que quiero, no hago actividad física, es lógico que en algún momento mi páncreas va a sufrir las consecuencias, ¿verdad? Entonces, en ese caso se presenta este tipo de diabetes. Y las diabetes secundarias a determinadas enfermedades o a la toma habitual de determinados fármacos como el corticoide. También suele alterar la producción de insulina en ese caso. Ok. La hipoglucemia, que sería lo contrario a la diabetes en este caso, la hipoglucemia es el descenso de la glucosa en sangre. ¿Qué quiere decir eso? Es la famosa presión baja. Es el descenso brusco de los niveles de glucosa en sangre debido a un exceso de insulina. Frecuente en diabéticos tras administrar insulina. La ingestión de azúcares simple en los 30 a 40 minutos previos al ejercicio puede causar hipoglucemia por efecto rebote. Clínica. El paciente presenta hambre imperiosa, tiene muchísima hambre, palidez, taquicardia, cefaleas, dolores musculares, temblor, alteraciones visuales y pérdida de conciencia. Ya cuando es muy brusco el descenso de glucosa. Ante los primeros síntomas, pararse o sentarse, comer algo, reposar y no hacer ejercicio hasta el día siguiente. Eso en el caso de los deportistas que padecen de diabetes. Primeros auxilios. Conocer los antecedentes de diabetes y tranquilizarlo. Si está consciente, administrar vía oral hidratos de carbono. Inconsciente, vigilar constantes vitales y si el paciente lleva glucagón, se los inyectaremos y trasladarlo al hospital.
La hipoglucemia en este caso, de lo que estamos hablando, es la que aplica en los diabéticos. Los diabéticos también pueden tener un descenso brusco de la glucemia. Yo padezco de diabetes porque mi páncreas no está funcionando bien, no está produciendo suficiente cantidad de insulina que mi cuerpo necesita para poder eliminar el nivel excesivo de glucosa que tengo en mi sangre. No obstante, por una mala administración de insulina o por una sobredosis en mi administración de fármacos, puedo sufrir hipoglucemia. O sea, me puede bajar el azúcar muy abruptamente. Entonces, en esos casos presentan esta clínica y en estos casos se realiza estos primeros auxilios. ¿Se entiende? ¿Me siguen, chicos? Sí, ¿O profe. ahí? No, yo tengo un pacientito así, entonces más o menos ya voy entendiendo la onda. Súper. Porque muchas veces pues uno se pregunta, ¿verdad? ¿Y cómo le va a bajar el azúcar si tiene diabetes, ¿verdad? Por la diabetes pues no es, tiene mucha azúcar, mucha glucosa en sangre, sino es el páncreas, es la cuestión ahí, no trabaja como tiene que trabajar y no produce la suficiente cantidad de insulina que tiene que producir. Entonces en ese caso Sí, también, de repente es por sí, una este nene, por ejemplo, el nene, por ejemplo, el que le estoy atendiendo, su mamá le suele controlar por un aparatito que trajo de Estados Unidos, no sé qué. Y que va por el brazo, entonces a veces tipo consume miel y a veces consume así mucha agua o pan, por ejemplo, le suele dar yo así, le preguntaba por qué, cómo, porque calculaba que no podía comer eso, pero sí. ¿Cuántos años tiene? Y ahora ya tiene como 12 años, porque yo le estaba atendiendo desde que era 6 por ahí. Así que ya tiene unos 12 13 años por ahí el nene, ya grande ya. Poranga, nació así entonces. ¿Tu Sí. mamá tiene diabetes? A partir de los 6 meses creo que su mamá me había contado que tuvo un problemita. Puede ser que le hayan mandado demasiado suero o un suero errado, algo así creo que me había contado, ya no recuerdo. Durante su embarazo. Pero a Ya. veces le sube demasiado, a veces le baja demasiado y así de repente. Qué macana. Porque usualmente suele ser hereditario cuando la mamá tiene diabetes o el papá tiene diabetes. Por eso es que muchas veces los que todavía no tenemos hijos tenemos que cuidarnos mucho de ese aspecto si en nuestra familia hay antecedentes de pacientes con diabetes. Yo, por ejemplo, mi familia es toda diabética. Yo todavía no tengo hijos. Yo tengo que cuidarme obligadamente para evitar que eso pase. Porque si yo ya padezco de diabetes, puede que mi hijo nazca así también. Es una situación muy jodida, la verdad. Profe, ¿a partir de cuánto es hipoglucemia? A ver, cuando desciende de 60 grados para abajo. Ah, porque mi papá 70, por ejemplo, llega y ya se desvanece todo. Ah, pero él tiene diabetes. Sí, él tiene diabetes tipo 2. A partir de, a ver, dependiendo de cuánto suele ser su normal. Y la verdad que ahora está consumiendo un remedio que le mantiene más o menos a 110, 120, pero hay veces que le baja demasiado. Y de 100 para abajo, en ese caso ya es bajo para él. A 70 llega y te juro que ya no le tenemos Bajo fuerzas. para él, en ese caso ya es muy bajo para él. En personas normales, menos de eso, nosotros ya estamos todavía bien, ¿verdad? Tipo, me bajó la presión, me bajó la glucosa, voy a tomarle algo, ¿verdad? Pero no, en el caso de ellos es otra historia. Eh, yo tuve una situación también con una tía a la que le bajó, pero a los 45 creo que llegó a tener de glucosa, cuando me llamaron a mí, que estaba en consultorio. Después me mandan una foto, estaban 25 ya, 100 minutos bajó en 25 su glucosa. Estaba más allá que acá, ¿verdad? Eso estaba entrando en coma ya.
Sí, Eh, profe, vos sabés que eso es más peligroso, porque yo tengo una clienta que murió así. eh, Ella tenía el aparatito también eh, y tenía abajo y ella se quedó dormida y murió dormida. te baja, o sea, baja todo, los decibeles de todo lo que sería nuestro sistema, se altera todo. Tiende a tener una presión baja o incluso le da justamente lo que llamamos, le da un infarto en medio de la situación porque el corazón quiere compensar esa insuficiencia o esa falencia de ciertos órganos otra vez O y sea que durmiendo te puede dar un infarto, se sí, puede dar un infarto. porque ella dice que, bueno, estaba también un poco depresiva, ¿verdad? Y dice que cenó a las 7 de la tarde y al día siguiente de madrugada su chica ya le encontró así, le intentó dar la pastillita, todo, todo, pero ya no hubo caso. No Mu- durmiendo puede ocasionar, justamente. Demasiadas horas sin comer nada y bajó todito su azúcar. Y eso es terrible. Eso es terrible. Nunca, justamente, solía, suelo ir yo con, suelo ir en lo de las consultas con mi papá, por ejemplo, y la diabetóloga le dice, mira, vos no podés pasar hambre. Y eso es lo que siempre es el problema con él, por ejemplo, salimos o él sale y no lleva nada para comer. No se detiene también a comprar algo para comer. Pero de hecho que Y él, nuestra sociedad no está luego preparada para este tipo de situaciones. Porque vos te quedás, qué sé yo, te querés cuidar, te bajás queriendo comer algo y nunca vas a encontrar algo sano. Siempre va a ser eso dice. por otra vez. Mi Entonces, papá por miedo a comer cosas así, él de repente se le baja porque no sabe qué comer. sí, ¿Eh? sí, esa es una situación que sí se arrastra muchísimo con nuestra gente y realmente es conveniente educarles o educarnos nosotros para educarles a ellos en cuanto a lo que tiene que comer. O si tiene, y ese es el gran problema con papá, papá sale en vehículo. Tranquilamente él en su vehículo puede llevar algo que pueda comer, ¿verdad? Pero no. Y hay que cuidar mucho, ellos no pueden pasar hambre, no tienen que pasar hambre. Último tema para terminar. Angina de pecho e infarto de miocardio. La causa de ataque cardíaco es la disminución del flujo de sangre en los músculos del corazón, debido a una obstrucción de las arterias coronarias. El resultado, que es el músculo cardíaco, se lesiona temporal o permanentemente. Cuando se interrumpe el abastecimiento de sangre a este músculo, al corazón, no recibe el oxígeno y el alimento que precisa, por lo que deja de funcionar. Entonces, el infarto de miocardio suele ocasionarse muchas veces por una obstrucción de las arterias. No llega sangre al corazón, no llega sangre oxigenada al corazón. Entonces, se interrumpe ese flujo sanguíneo y eso es lo que ocasiona entonces eh, este infarto, ¿verdad? Hay dos grados de ataque cardíaco. La forma más leve es la angina de pecho, que se debe a una obstrucción parcial de las arterias coronarias, tiene un daño reversible. La forma más grave es el infarto agudo de miocardio, que es producido por el bloqueo de una arteria coronaria. Tal bloqueo impide que la sangre llegue a dicho músculo, al corazón, y hay muerte celular, que ocasiona un daño irreversible. Entonces, se obstruye el vaso, se tapona un vaso y evita ese retroceso, evita que justamente la sangre siga fluyendo o siga yendo al corazón, ¿verdad? Entonces, a raíz de eso es que ocasiona justamente este infarto miocardio. Puede ser leve, dice, cuando se obstruyó, pero luego continuó bombeando dentro de todo, ¿verdad? Pero hay un daño relativamente reversible en ese momento. Sin embargo, en el infarto más grave,
Su forma más grave ocasiona ese bloqueo que ya a raíz de ese bloqueo más permanente, por decirlo así, ya a raíz de eso, ya obstruyó tanto el tejido que ya ocasionó muerte celular en la zona. Los síntomas. Hay dolor intenso y prolongado en el tórax, descrito a menudo como una fuerte opresión. El famoso me aprieta el pecho. O shirikutú que dice la gente, ¿verdad? Suele ser repentino o no. Hay una irradiación del dolor al hombro y al brazo izquierdo, a ambos brazos, a la espalda e incluso a los dientes, la mandíbula y el cuello. Famoso Hatambashi Hewi, te dice la gente. La gente que justamente tiene presión alta de repente y le suele suceder este tipo de situación. Este es mi día a día con muchos pacientes. A veces se parece al de una fuerte indigestión. Hay náuseas, vómitos, sensación de que le falta el aire al respirar y sudoración abundante. El pulso está más rápido, a veces está débil. Hay debilidad, inquietud y ansiedad. Y a veces el único síntoma es la pérdida de conciencia. Es cuando el paciente se cae, automáticamente se cae y ahí sufre el infarto. Los primeros auxilios en este caso, y para terminar con esto, avisar inmediatamente al médico si disponemos de desfibrilador en el campo, que alguien vaya por él, evidentemente. Paciente en reposo absoluto, tranquilizarle, desabrocharle la ropa, en casos necesarios, desfibrilar, si está desfibrilando, o aplicarle masaje cardíaco y respiración artificial o la respiración cardiopulmonar, la RCP. Esto nos lo dirá el propio desfibrilador cuando coloquemos las pegatinas, al si nos fibrila bien, ¿verdad? Y evidentemente el traslado urgente al hospital. 1 minuto 50 tenemos y se corta la clase. Ok. Entonces, en este caso, cuando hay una situación así, cuando hay un caso así, de repente, Dios nos guarde, ¿verdad? Si sucede en nuestra casa, poder realizar ciertas maniobras en ese caso o llevarlo lo más rápido posible a un centro asistencial, ¿verdad? Hay ocasiones en las que justamente al realizarle la RCP podemos por lo menos hacer que aguante un poquitito más de tiempo hasta que llegue justamente al centro asistencial. ¿Hay alguna preguntita hasta acá, chicos? No, profe. Ok, muy bien. Hasta aquí llegamos. De mi parte, no. Hasta aquí llegamos hoy y nos vemos el próximo miércoles. ¿Está bien? En menos de un minutito se me va a cortar, así que no se preocupen por la lista. Ya estuve puntuando a los que le estuve observando. ¿Está bien? Dale, profe, gracias. Perfecto. Nos vemos, chicos. Dale, profe, gracias. Chau, Chao, chao. Chao, chao. Chao, profe. chau.